Vamos a estudiar un artículo bastante interesante y lo vamos a llamar No hay nadie más aparte de él, de Akadosh Baruj Hu. Y vamos a definir que todo lo que existe consta de dos partes principales, que es una parte interior y la parte que ya es exterior. Podemos verlo como un ser interior y nuestro ser exterior. El ser exterior vive de acuerdo a las leyes de lo inferior, el mundo material. Y todo aquello relacionado con el ser exterior, sus intenciones, sus acciones, entran en la categoría de lo que podemos llamar amargura y dulzura. Porque la persona que vive su vida acorde a una espiritualidad que no es interior sino exterior, no llega al nivel de comprender y acorde a eso las situaciones que le ocurren en la vida puede verlas con amargura y tener que tomar decisiones que son desagradables para él, de manera que él va a experimentar amargura y dulzura, y todo aquello que es bueno y que es adorable para él lo va a ver como bien, y va a estar jugando entre estos dos polos de amargura y dulzura, sin entender que todo es para bien e incluir al creador en parte, incluir al creador en todo y entender que en realidad todo es para bien, apartándonos de esos dos polos de amargura y dulzura. El ser interior eh, y sus leyes son construidas de acuerdo a la única fuerza creadora, la fuerza creadora que nos dio la vida, y consiste en la categoría de lo que es la verdad y la mentira. Saber tener el discernimiento de separar de una forma más allá intelectual entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y siempre en la Kabbalah vamos a tratar de hablar, referirnos y despertar a esa persona interior, a esa alma, y tratar de que el conocimiento de esa alma se plasme en nuestro intelecto. Es la persona interior, esa luz dentro de nosotras a la cual nosotros nos vamos a enfocar. Y solamente esa persona interior quien puede reaccionar adecuadamente a los diferentes llamados que le va a dar la vida, inclusive los llamados espirituales. Cuando sienta que es llamado a retornar y tomar un camino espiritual, esa persona va a saber destilar la verdad y el sentido de la mentira, de manera que va a poder definir su camino espiritual, sabiendo a quién seguir, qué libros leer, partiendo del concepto de que tiene que aprender a separar, a llegar al grado intelectual de poder separar en la medida de lo posible entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Todo lo que es espiritual y que va a ser emanado demanda que exista un receptor y que sea similar para la recepción. Es decir, aquella luz que se va a dar tiene que ser dada a un receptor y tiene que haber un grado de similitud en ese recipiente para que se pueda dar la recepción. Cuando la persona no ha desarrollado este aspecto interior,
no va a lograr estructurar su recipiente de manera que él no va a poder recibir esta luz. Y cuando hablamos de que no hay nadie más aparte de él, no hay nadie más aparte de Hashem, significa que no hay otra fuerza en el mundo con la capacidad de hacer algo contra él. No hay ninguna fuerza en el mundo que pueda hacer o actuar en contra de él, de esa fuerza otorgadora de vida. Y lo que se ve, es decir, las cosas en el mundo que niegan a ese lugar de arriba, origen de todo, es a causa de su voluntad. Es su voluntad la que decide que en este mundo se vean contradicciones que nos llevan a pensar en que las cosas ocurren en contra de él, cuando realmente es su voluntad que así sea manifestado en el mundo, incluso a nivel histórico de la humanidad y de lo que sucede en los diferentes países, las políticas, etc. Y sería contrario negar que en todo eso que vemos y no entendemos, negar que ahí se encuentra la supervisión y la mano del Creador. Y esto se considera una corrección que he definido, lo he leído antes, como la izquierda que rechaza y la derecha que atrae. Esa mano izquierda que rechaza y la mano izquierda que tiene el poder de atraer. Y todo esto con la finalidad de traer una corrección. Todo esto que vemos manifestado, que aparenta ser algo que va en contra de él, del Creador, que parecieran negar la manifestación del Creador y sus atributos, de manera que todo parece ir de una forma desordenada y con tendencia al caos, simplemente tiene un propósito final que es una corrección y que muchas veces escapa de nuestra capacidad intelectual de entender. Y sabemos que ambas manos no pueden juntarse. La única fuerza creadora del mundo lo creó de este modo, porque creó un mundo opuesto al otro. Primeramente tiene que haber una batalla para posteriormente alcanzar la unidad. Entonces sabemos ya que la mano derecha representa esa fuerza dadora de amor y afecto, que es la fuerza que atrae, y no hay límites en el dar, es la fuerza con la que atraemos a nuestro prójimo. La mano izquierda, por el contrario, representando a la Geburá, es la fuerza de repulsión y limitación. Y vamos a definir que es imposible recibir en una situación sin corrección. Es decir, si no hemos logrado nuestro aspecto personal de corrección, no podemos recibir. Porque nuestro deseo de recibir sería un deseo completamente egoísta. Habría que alinear esto al deseo de dar del Creador, que es un deseo altruista, sin deseo de recibir. Entonces, si nuestro deseo de recepción es egoísta, pues no somos similares al dador y como receptor no podemos recibir de la forma adecuada. Entonces, cuando existe la corrección, trazamos una línea del medio y es el balance correcto de la fuerza que debe tener y experimentar el ser humano, de sus energías. Debe el hombre siempre buscar el balance del medio. Y vamos a definir algo muy interesante
que hay cosas en el mundo, van a haber cosas en el mundo, van a haber cosas en sus vidas, en nuestras vidas, que van a tener un objetivo que desde el principio es llevarnos a desviarnos del camino correcto. Vamos a experimentar eso. Situaciones en el mundo que se nos van a presentar con un principio de desviarnos a nosotros del camino correcto y separarnos de la santidad. Tiene mucha referencia con lo que estudiamos anteriormente. Tiene similitud cuando hablamos de los tres aspectos de elevación, separación, para una elevación mayor. Eso fueron unas clases de prueba anteriores. Y el beneficio de estos rechazos que vamos a experimentar a través de situaciones que nos van a desviar del camino correcto, parece contradictorio, ¿no? Cuando se supone que nuestra búsqueda es ir en un camino recto, pero en principio no es así. Y el beneficio de estos rechazos que vamos a experimentar a través de situaciones en la vida, que vamos a sentir que nos separamos de la santidad, nos separamos del Creador, es que estos rechazos, que también son separaciones y son caídas, a través de ellos nosotros vamos a despertar una necesidad y un completo deseo para que Dios venga a ayudarnos. Porque la persona se va a dar cuenta de que otro modo se va a encontrar perdida en este mundo ante esas dificultades recurrentes que nos separan del Creador. Es importante definir que la ayuda del Creador se encuentra en una cantidad y medida exacta que corresponde a la sinceridad y a la honestidad con la que nosotros hablamos con el Creador partiendo de nuestro ser interior. No partiendo de una plegaria del ser exterior que puede ser comparado a la plegaria de un niño malcriado, pidiendo, sin saber lo que pide, pidiendo de forma infantil. Mientras que el deseo, la petición del ser interior que debemos despertar en nosotros, en base a palabras sinceras y honestas, van a despertar en las diferentes manifestaciones divinas una respuesta que va a dar como consecuencia una influencia que va a llegar a los planos inferiores, es decir, a nosotros mismos. Vemos el caso en nosotros o en personas que la persona trabaja en lo espiritual y no progresa. Va y regresa, carece de fuerza para observar la Torá y todos los preceptos que la Torá exige. Y esta persona tiene que saber que tiene que vencer genuinamente esos obstáculos que van más allá de la razón. Esos obstáculos son colocados para nuestro bien, para alejarnos y despertar en nosotros el deseo de buscar la ayuda. Pero incluso escapa de nuestra razón. ¿Por qué dice más allá de la razón? Porque una persona puede observar la Torá y los preceptos, pero no siempre la persona va a tener la fuerza para luchar en contra de la separación y las caídas utilizando la razón. De manera que van a haber momentos de inestabilidad, de separación, de caída, ¿ok? Que la persona no va a poder apoyarse en la razón, sino que tiene que ir a un punto donde está más allá de la razón, porque en realidad él está siendo forzado, la persona, a desviarse. Esto escapa a la razón, en principio. Dios no lo quiere que suceda, pero hay que saber que este tipo de situaciones y confrontaciones se presentan en la vida y en el desarrollo espiritual. Siempre que estemos
en nuestro aspecto exterior, no estamos en realidad logrando nuestro objetivo. Y creer más allá del conocimiento, es decir, no basarnos solo en el conocimiento intelectual, sino apoyarnos en que aquello que no entendemos es para bien, y apoyarnos, por decirlo así, en la fe de que eso que sucede es para bien, es justamente ser consciente de nuestro ser interior y unirnos a la única fuerza creadora que se vincula con nuestro ser interior. Y esa comprensión de conocimiento va a llegar en forma de intervalos, de un flujo que va a ir aumentando en el tiempo, dando plenitud. Y existe también el sentimiento de destrucción, que es un sentimiento abarcador, que significa que en realidad podemos definir que en la vida espiritual, por lo menos en una parte de ese trayecto de la vida espiritual, las personas o nosotros podemos definir que en realidad experimentamos más descensos que ascensos. Y podemos llegar a un punto de desespero y ver que no hay un final a todos estos apuros en los que nos encontramos. De manera que si no sabemos manejar estas situaciones que se nos presentan, la persona se va a mantener siempre distante de la santidad. Pues se va a dar cuenta que observar cualquier precepto, por muy pequeño que sea, le va a ser algo realmente dificultoso. A menos que la persona logre la superación más allá de la razón. Pero no siempre se da el caso de que se logre superar. Hay pruebas que son muy difíciles y uno no puede decirle a la persona mantente en tu fe, sino que la persona se encuentra en ese momento apartado de la santidad, desvinculado de su ser interior, y no es fácil decirle no te apoyes en la razón, ve más allá de la razón, apóyate en tu ser interior y en el Creador, que es la base de todo. Pero ¿qué va a suceder con esta persona? Debería suceder algo muy interesante. Conforme a las caídas de la persona y este desespero de ver que no hay salvación, la persona va a tener que tomar un camino. Puede tomar un camino de permanecer apartado de la santidad o un camino que lo va a llevar a la rectificación. Y es que la persona va a tomar la decisión de que ya nadie puede ayudarle. Solamente Hashem. Esa persona va a despertar un deseo en él de corrección y de ir cada vez más y más adelante. En esta fase que dijimos que la persona es destruida porque se da cuenta que en su vida ve más derrotas que victorias y ve que no hay un final que lo salve de todas estas batallas, esta persona va a decidir que nadie le puede ayudar, sino solamente Dios. Pero en esta fase él va a comprender que no hay nadie que tenga bondad en él, en la persona, sino solamente la fuerza creadora, que es la esencia de la bondad. La persona se va a dar cuenta, va a quitar una cortina que estuvo durante años y va a ver que solamente la fuerza creadora, esencia de la bondad, es quien está ahí para salvarle de todos esos aprietos y de todos esos apuros y caídas constantes. La persona, por supuesto, tendrá que rectificar y purificarse de ciertos deseos que obstaculizan el contacto directo con,
con, con que se vea en concreto la revelación ante Él de su estado de soledad en el mundo y que contemple esa fuerza dadora, esa fuerza creadora, esencia de bondad, que es quien está ahí para socorrerlo. Esto va a ocasionar que la persona busque al Creador para que el Creador abra sus ojos y abra su corazón y para buscar un apego eterno con Él. De manera que podemos definir que todos estos rechazos, que pueden ser violentos, en los cuales la persona se separa, siente una separación con la divinidad y se da cuenta de que son más las caídas que las victorias y puede entrar en un estado de apartarse de la divinidad hasta que él se da cuenta de que no tiene a nadie en la vida sino al Creador y su fuerza dadora. Él va a reconocer y va a tomar conciencia de que todos esos rechazos que él experimentó en la vida provenían y venían directamente del Creador. De manera que buscar todo lo ajeno para entender el porqué y quién lo atacó carecería de sentido. Sin importar cuál fue el instrumento, lo que produjo su caída provenía del Creador. La persona se imaginaba que había algo bueno en él y se fortaleció en esa creencia de su parte buena. Pero esa parte buena que él veía en él, en cierta forma, encubría al único y verdadero Dios de bondad, que también está dentro de él. Y cómo él podía llegar a encontrarse solo y sin ayuda, y entender que la única ayuda provenía del Creador si él confiaba en él mismo, sabiendo que hay algo en él que era bueno. Y esto puede a veces ser considerado como un servicio ajeno, como no servir al Creador de manera íntegra. Pero cuando la persona se da cuenta de que debe abandonar un poco ese concepto de esa fortaleza, esa parte buena que hay en mí, y entender y permitir que lo que es bueno en su esencia, que es el Creador, se revele ante nosotros. Y eventualmente, cuando la persona llega a este nivel de desarrollo espiritual, se va a dar cuenta que cualquier movimiento, por más pequeño que sea en lo espiritual, en realidad es sumamente difícil. Considerando que se están planteando una serie de luchas que muchas veces cuando la persona se apoyó en su propia fuerza, inclusive en el cumplimiento de la Torá, en realidad se estaba apoyando en fuerzas que también tenían raíz en su propio egoísmo. Entonces podemos aprender de aquí que todos los rechazos que la persona ha experimentado, ese rechazo, sentirse rechazado por el Creador, por lo espiritual, de no quererte, no querer tu oración, no, no querer que formes parte, de hacerte sentir eh, fracasado. Todos estos rechazos que la persona experimenta provienen del Creador. Eso hay que definirlo y que permanezca consciente en nosotros de ahora en adelante. Y esto no significa que la persona y sus rechazos que ha experimentado no fueran a causa de que él estuviera equivocado. O sea, en realidad estos rechazos
son para aquellos que verdaderamente quieren acercarse al Creador. Una persona que tiene en realidad un anhelo verdadero, ya dijimos, basado en la verdad y la honestidad de acercarse al Creador, esa es la persona que va a ser rechazada desde el cielo, para llevarlo a un punto de quiebre donde él se encuentre solo y se dé cuenta que más que confiar en su bondad, hay una bondad suprema, que es el Creador mismo y que es realmente su única ayuda en este mundo, y que él se encuentra solo en tanto no considera al Creador como su única salvación. Una vez definido esto, la persona va a recibir de ahora en adelante la ayuda desde el cielo. Los rechazos son necesarios para incrementar en la persona los diferentes deseos y para darnos fuerza para luchar constantemente más y más. También esto se puede relacionar con la clase anterior que hablamos de Rabbi Nachman de Breslev, sobre las batallas, que no siempre implica que conlleven a victorias. Pero solamente cuando la persona tenga un verdadero deseo, honesto y sincero, va a recibir ayuda desde arriba. Constantemente él está mostrando su falta en el estado presente en que se encuentra, y esto hace que produzca en él un esfuerzo, un trabajo de cambiar constantemente, y eso lo va a llevar a ver que todas esas partes de él que él tiene que cambiar, en realidad lo separan y no lo hacen ser uno con el Creador. Y todos esos aspectos de sentirse separado del Creador y ver todos esos puntos malos que hay dentro de nosotros y querer luchar y esforzarnos por mejorarlo, nos va justamente a convertir en ese recipiente, que es un recipiente de similitud, de ser semejantes al Creador, que es lo que hablamos al principio. La persona se le va a dar a saber aquello que está bien y aquello que está mal. Y va a entender que el verdadero deseo por lo espiritual puede provenir solamente de su ser interior. Porque si él está vinculado solo con la luz, con su ser exterior, por supuesto que al estudiar Torah y realizar los preceptos, va a recibir una luz, pero no significa que vaya a tener comprensión sobre esa luz y su manejo. Y no va a poder desarrollar la comprensión de su propio mal. De manera que si la persona se relaciona con su ser exterior, cumpliendo preceptos y Torah, ¿okay?, no va a llegar a la comprensión de que tiene situaciones de mal dentro de él, y si él no identifica las partes que están mal dentro de él, no puede llegar a una corrección, de manera que él se encontraría estancado. Muchas personas pueden cumplir día a día, pero estar vinculado a su ser exterior y no rectificar aquello que debe ser rectificado, que forma parte del ser interior, que va a transformar también el ser exterior. De manera que podríamos decir que, por ejemplo, se puede dar el caso de una persona que estudia Torah, que representa la Torah, pero que en sus cualidades es una persona completamente egoísta, que tiene cualidades que no son correctas y no son afines a la luz del Creador y cómo se manifiesta. Es decir, no es el objetivo esencial del desarrollo espiritual, porque la persona permanece y cumple preceptos y Torah, pero no logra la corrección, no logra despertar esa luz interior, de manera que la persona está en un estado incorrecto, donde no se plantea el entender la verdad y la mentira, sino que él está viviendo incluso, digamos, una Torah externa, aparente, pero en realidad esos aspectos de mal que hay en él no los ve,
sino que vive con ellos, son parte de él y en cierta forma es una forma de vivir incorrecta, porque ¿qué se puede decir de esa persona? Y podemos incluirnos todos en ellos, que tenemos parte de mal dentro de nosotros. Una persona que cumple tanta Torah y que de repente en un momento particular puede reaccionar de una forma que claramente se ve que no está rectificada, puede reaccionar de forma egoísta, puede reaccionar con un ataque de ira. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Por otra parte, es complejo el comportamiento del creador y justificarlo, y cómo el creador se comporta con esta persona, y el dolor que se genera al no poder ser la persona o al no poder ser uno, ser apegado con el creador, hasta llegar al punto de sentir y decir, podemos decir, no tenemos parte alguna en la santidad. La persona puede en ocasiones tener una elevación, pero consecuentemente la persona cae en un abismo. Y esto es algo muy común en la vida espiritual de las personas. Y esta es la forma de traer la comprensión de que solamente el Creador nos puede ayudar y eso nos va a permitir que Él realmente se acerque a nosotros. Es decir, el camino verdadero espiritual no es el que se ve, que es externo, que se ve bonito. El camino verdadero espiritual es un camino lleno de obstáculos, lleno de caídas, que van a llevar a estimular a la persona a vincularse con su ser interior, a reconocer el mal que hay en él, a negarlo, a buscar corregirlo, y se va a encontrar caída tras caída, encontrándose con esas partes de mal que él encuentra dentro de él, hasta un punto en que él va a ver que no hay solución, que conforme él va corrigiendo, se da cuenta que tiene otra mala cualidad y otra mala cualidad, y eso va a llevar a la persona a sentir que ya no tiene salvación, hasta que se va a dar cuenta de que en realidad nadie puede ayudarlo, se va a encontrar solo, y de ahí va a despertar esa luz y se va a dar cuenta que la verdadera bondad, que en principio también creí poseerla, está en el Creador, que es la bondad absoluta y es quien me puede ayudar en este camino a corregir, a vincularme con mi ser interior, a corregirme a mí, tanto ser interior como exterior, y hacer que todo eso se plasme en mi vida y en la realidad, que no sea una Torah externa, una espiritualidad externa, sino que partiendo de lo interior se logre la corrección de la persona. Una persona siempre tiene que tratar de apegarse y adherirse a su creador. Y eso quiere decir que todos los pensamientos de la persona tienen que estar dirigidos hacia su creador. Incluso cuando la persona esté en el peor estado, ¿ok? En un estado de desesperación, en el que la persona pueda considerar que ya no puede haber un descenso mayor, ya no puedo bajar más bajo. Él no debe salir de su dominio. ¿Del dominio de quién? Del dominio divino. Es decir, pensar que hay otra autoridad que le impide entrar a la santidad y que tiene poder para beneficiarle o dañarle. No podemos entrar en el juego a decir, enfocarnos y obsesionarnos. Estoy siendo atacado, perdón, por la citra jará, estoy siendo atacado por los malos pensamientos, no puedo contra ellos, son más fuertes que yo, sino que la persona tiene que tratar de sublimar un poco eso y entender que en realidad no hay ninguna fuerza que pueda venir y pueda dañarle, sino que todo esto tiene un beneficio y como dijimos anteriormente, ¿de quién proviene? De Yetzer Hará, proviene una fuerza maligna que viene a atacarnos y a consumirnos, o en realidad todo proviene del Creador. Entonces, todas estas cosas van a ser
que en la persona surjan muchas preguntas, muchos puntos donde la persona no va a tener entendimiento. ¿Con quién vamos a discutir estas preguntas? Pregunto yo. Bueno, a un cuarto vacío, son las 4:30 de la mañana. ¿Con quién vamos a discutir estas preguntas? Con él, con el Creador. Y por dedud, como dice Rabbi Nachman de Breslev, estoy solo, no tengo ayuda. La persona que busca la espiritualidad auténtica va a encontrar más descenso que ascenso. Imagínense semejante situación. Mientras que otros que están en una espiritualidad exterior parecen estar felices. Y yo que busco la verdad y servir al Creador con amor, con un amor verdadero, honesto, resulta que a mí todo es al revés. Son caídas tras caídas. Entonces, ¿con quién voy a hablar esto? Con mi esposa. ¿Me va a entender? Tal vez me entienda, en parte. Con un amigo me va a entender, también, en parte. Pero ¿quién puede entender en realidad en esos momentos tan desagradables, en esos momentos tan oscuros del desarrollo espiritual, de personas que buscan un desarrollo verdadero y no exterior y falso? ¿Quién va a poder comprender lo que estamos sintiendo, señores? ¿Quién puede entender en realidad el dolor de nuestro corazón, la frustración que tenemos por dentro? Entonces vuelvo y pregunto, todas estas preguntas, ¿con quién las vamos a hablar? Si estamos solos y solo lo tenemos a Él y todo proviene de Él, es obvio que solamente debemos recurrir a Él y establecer un diálogo con Él, que es el único capaz, primero, de entendernos. Más allá de eso que se cree que la madre entiende a su hijo, etcétera, como me dice mi madre, no. Más que mi madre pueda entenderme, Dios, que me formó en un principio, puede entenderme de una forma que tiene una amplitud incomprensible, de manera que a Él es a quien tenemos que recurrir, señores. Dijo el Baal Shem Tov, fundador de la Hasidut, aquel que dice que hay otra fuerza en el mundo, es decir, que está hablando de Klipot, cáscaras, etcétera, enfocado en la Sitra Hará y etcétera, las fuerzas del mal, está haciendo un servicio que se llama servir a otros dioses. Porque si la persona va a pensar que hay otra fuerza de autoridad mayor que el Creador, esto realmente es un cortocircuito, o pecado, si lo quieren llamar pecado. Pero ¿existe o no existe la fuerza impura? ¿Existe o no existe la Sitra Hará? ¿Existe o no existe Yetzer Hará? Eso existe. ¿En qué plano? En el plano de nuestra observación, de nuestra conciencia, que es para un propósito de elevación. Pero para el Creador nada es impuro, señores. Desde el punto alto y sublime e incomprensible de donde Él mira hacia abajo, nada es impuro. Incluso la persona que dice, ayer quise servir al Creador, pero no seguí su camino. Esto es lo mismo. El Creador es quien dirige el mundo, señores. ¿Cuántas veces nos planeamos o nos proponemos hacer cierta actividad espiritual y vemos que no es fructífera? Vemos que nos ponen un tropiezo y no lo logramos. Desarrollamos un estudio, empezamos el rezo y de repente, boom, viene una caída. ¿Quién dirige el mundo, señores, sino el Creador? ¿Quién puso esa caída en nosotros sino el Creador? ¿A quién vamos a acusar? ¿Qué vamos a estar buscando por ahí? Fuerzas externas. Porque yo vivo en tal lugar. Esto se me hace difícil. ¿Quién te colocó ahí? Y claro que la persona va a sufrir al cometer un pecado, por ejemplo. Pero también el dolor y la tristeza hay que saber manejarlo. Todo en la vida hay que saber manejarlo.
y entender que si hay bien hay que experimentar el dolor y el pesar por haber tropezado y por sentir esa separación con el Creador, entender que también proviene del Creador que estemos experimentando y sintiendo ese sentimiento. De manera que no solamente lo vamos a sentir, pero vamos a aprender de él y no vamos a entrar en un estado de desesperación o de depresión. Eso sería contrario a cualquier objetivo de desarrollo espiritual. Entonces, ¿por qué yo cometí este pecado? Después de tantas luchas. ¿Puedo decir que soy perfecto? No. Yo cometí este pecado porque el Creador mismo me arrojó desde un lugar donde yo estaba de santidad, por decirlo así, a un lugar de inmundicia. Si el Creador decidió hacernos caer de nivel para llevarnos a una mayor comprensión y elevación espiritual, podemos utilizarlo a Él como el medio, como como de quien proviene la caída para nuestro bien, o podemos desvincularnos al Creador y acusar a entes externos. No, señores. Las caídas no son fáciles, son dolorosas. Nos bloquean, nos quieren impedir seguir adelante y continuar en el camino espiritual. Pero no podemos quitar al Creador de cada aspecto de nuestra vida. De manera que si cometimos un pecado y vamos a sufrir y asumir la responsabilidad por ese pecado, tenemos que saber que el Creador está también participando en esto que está sucediendo. ¿O es que acaso podemos hacer algo con una energía propia? Alguien puede decir que cumple una misvá con su energía y no con la del Creador. De la misma forma, quien peca, peca con la energía del Creador. Esa es la gravedad del pecado. Que no es con tu fuerza con la que tú pecas, sino con la del Creador. Porque es la única fuerza que hay en la creación. Nadie tiene fuerza por sí mismo. Vamos a entender algo. El ser humano es creado con un paquete de deseos. ¿Ok? Con un aspecto animal es creado el ser humano. Y este paquete de deseos no le fueron dados a la persona para que los intercambie con otra persona. Dame a mí el deseo sexual, yo te doy el deseo por el casino, dame el deseo por el dinero y intercámbialo por el deseo de comer alimentos prohibidos. No es tan fácil. Nos fueron dados por un motivo específico, señores. No para cambiarnos o para disponer de ellos. Entonces, la libertad de elección, señores, el libre albedrío, ¿ok? ¿Quieren saber un aspecto del libre albedrío? Está en la forma en que la persona utilice ese paquete de deseos que el Creador le dio y que no se puede intercambiar con nadie. ¿Y cómo va a lograr utilizar este paquete de deseos que pueden ser negativos y transformarlo incluso en deseos positivos? Tiene que ser una intensa labor de la persona con el Creador. ¿Quién creó a la persona? ¿Y cómo creó a la persona? Como un receptor. La persona tiene que luchar y vencer todos sus deseos y tratar de volverse similar al Creador, a Él. ¿Y cuál es la similitud del Creador? Fuimos creados, el Creador nos da de forma benevolente. ¿Somos recipientes que recibimos? ¿Somos similares al Creador? No. El Creador es dador por excelencia y nosotros receptores por excelencia. Es decir, recibimos de forma egoísta, mientras que Él da de forma altruista, desinteresada. Entonces, ¿cómo somos similares al Creador? Tenemos que convertirnos en recipientes, recibir y volvernos también en dadores, señores. Contener todo lo espiritual y darlo. Igual cuando la persona siente un estado de elevación espiritual, es decir, bueno, esta mañana logré avanzar, logré pararme un poco más temprano, estudié un poco, recé, sentí una elevación. La persona no debe sentir orgullo y pensar que ha llegado a un estado de elevación y decir, ahora sí, vale la pena seguir adelante, servir a Dios, luchar por Él. Más bien la persona debe
bajar un poco ese orgullo, bajar un poco, agachar un poco la cabeza y entender que si pudiste rezar, levantarte esta mañana un poquito más temprano, estudiar, después rezar y lograste una elevación espiritual, eso significa que aquel que está allá arriba y nos supervisa te ha creído en tus palabras y ha visto en ti palabras de sinceridad y honestidad, pidiéndole a él, por favor, ayúdame, porque no tengo a nadie más en el mundo que a ti. Y esa es la razón por la cual Dios decidió acercarse a la persona. Y esa es la razón por la cual la persona esa mañana logró levantarse un poco antes, estudiar, rezar y sentir que tuvo una elevación espiritual que podemos traducirlo como un buen sabor en el trabajo, algo agradable que la persona siente. Y recuerden que tenemos que tener cuidado siempre de no dejar nunca el dominio de la santidad. En aquellos momentos de separación y de caída, debemos saber que Dios está con nosotros en la caída y debemos utilizarla para acercarnos a Él. No nos apartemos de la santidad, señores. No busquemos abandonar. Esa no es la solución. Y pensar que hay fuerzas externas a Dios que son las que están ocasionando y provocando nuestra caída para querer justificar que como esa fuerza externa al Creador es tan poderosa, yo no puedo con ella. Y entonces no me queda otra que abandonar el trabajo, no. Tenemos un Creador, señores, que es único, que es la única fuerza de donde proviene todo, tanto lo que para nosotros se ve como bueno y malo. Entonces a esa fuerza en quien tenemos que apegarnos y pedirnos que nos ayude a rectificar nuestras malas cualidades, a que nos escuche y que nos permita decir palabras de verdad y sinceridad, a que nos dé momentos de ese sabor dulce, de que sea Él quien diga, esta mañana te voy a ayudar. Te voy a ayudar y te vas a levantar una hora antes. Voy a hacer que estudies, que tu rezo sea bonito y que te sientas bien. Pero recuerda, no es en base a ti. No te bases todo en tu ser exterior, en tu yo, en tu ego. Todo es porque yo te observé por un momento y en todo lo que hablaste detecté palabras, unas cuantas de sinceridad, que eran palabras honestas, y conforme a tu esfuerzo decidí ayudarte. Es gracias a mí que estás sintiéndote hoy bien espiritualmente. Entonces cuando la persona experimenta un descenso, para terminar aquí, y sin embargo está actuando de forma correcta, esto puede suceder. Me levanté a estudiar, a rezar, cumplí lo que tenía que cumplir, y siento que estoy cayendo en un descenso. No sé el por qué. Estoy ocupado en la Torá, estoy tratando de realizar buenas acciones, todo lo que se me presenta, y estoy experimentando un descenso. Entonces automáticamente la persona tiene que detenerse y decir, ya va, no busquemos agentes externos, vamos a involucrar al Creador en esto que estamos haciendo y en esto que está sucediendo. En el proceso de volvernos completos con Él en estos descensos. Y esto es lo más beneficioso. Y esto es un impulso que nos va a venir desde arriba. Son circunstancias por las que tenemos que atravesar, señores. Entonces, no podemos ver al Creador para nuestra conveniencia, sino que tenemos que también, en nuestros momentos de caída, vincular al Creador, traerlo hacia nosotros, y tú estás conmigo en la caída. Hay un versículo, no recuerdo ahorita, mi memoria no es muy buena, que dice, justamente lo publicamos hace poco en la página de Proyecto Hype, si subo al cielo, allí estás tú, y si bajo al más profundo del infierno, también allí estás tú. Entonces, ¿qué significa que yo voy a vincular al Creador también en mis caídas? Y para terminar vamos a citar una breve enseñanza de Rabbi Nachman de Breslev, que no fue preparado, pero justamente viene muy bien y dice, es muy bueno depender solo del Creador. Y aquí se va a entender el concepto de en la caída involucrar al Creador. Dice Rabbi Nachman de Breslev,
Al comenzar cada día, dejo cada uno de mis movimientos en las manos de Akadosh Baruj Hu. Cada uno de los movimientos que voy a realizar en mi día, en el día de hoy que empieza, yo voy a dejarlo en las manos de Dios. Pero yo voy a pedir hacer su voluntad. Y esto es muy bueno, dice él. Y no tengo ninguna clase de preocupación. Es decir, quitar las preocupaciones excesivas. Así sea que las cosas me vayan bien o las cosas me vayan mal, yo dependo completamente del Creador. Si Él desea que sea de otra manera, si el Creador desea que por el contrario me levante temprano pero no logre estudiar, mi cabeza está distraída, comienzo el rezo y no logro concentrarme, quiero hacer actos de bondad y todo me sale difícil, yo dependo completamente del Creador. Así lo estipulé en la mañana. Si Él desea que las cosas no me salgan bien, yo de todas formas pedí hacer solo su voluntad. Por algo será que no salieron bien. Incluso antes de cada Shabbat, cada Hagim, yo voy a dejar también mi observancia, es decir, la observancia. Vamos a hablar del rezo. Toda la fuerza de mi rezo voy a dejarlo en la mano de Dios, pidiendo que esa fuerza esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedo entonces celebrarlo sin preocuparme pensando que estoy haciendo algo mal. El punto de obsesionarse con que todo es mi culpa, que es un punto que no nos lleva a rectificar, sino nos lleva a la desesperación, depresión, y decir, no puedo contra esta fuerza que es tan negativa, voy a abandonar, no lucho más por el Creador, no vale la pena. Entonces, terminamos, señores, dependo completamente del Creador, por lo tanto, todo está en sus manos. Entonces, que esto sirva para aprender los conceptos que hemos definido, a luchar, ¿ok? A seguir luchando y a entender que hay quien vive una Torah, una espiritualidad externa, pero todo aquel que desee una espiritualidad interna se va a encontrar en el camino con que van a haber muchas caídas y que va a tener que desarrollar mucho esa relación con el Creador y no solamente vincular al Creador en su vida de momentos, sino en cada momento y momento de nuestra vida para lograr el nivel de comprensión y entender que todo es para bien y que todo el propósito de esto es un ascenso mayor. Bedrat Hashem, quiera Dios que logremos estabilizarnos y que los sufrimientos que recibimos en la vida sean sufrimientos que no nos lleven a desapegarnos de la Torá, que no sean sufrimientos que nos lleven a no poder rezar, sino todo lo contrario, que sean sufrimientos dulces, y por el contrario que Dios nos observe y nos vea hablar y conversemos con Dios de una forma verdadera, honesta, como un hijo habla con un padre. Vamos a hablar con honestidad con el Creador, a decirle lo que sentimos, a expresarle nuestros sentimientos y que Él vea esa verdad en nosotros y decida por su voluntad ayudarnos y de esa manera obtener la victoria. Quiere así Bedrat Hashem, y también que veamos con todos estos cambios y estas rectificaciones de comprensión que son necesarias, porque he visto que no se le enseña a la persona a entender por qué cae, cómo cae y qué hacer, que Bedrat Hashem traigamos amor, servir al Creador con amor, tratar a nuestro prójimo con amor. Aquí no se trata de si somos judíos o no somos judíos, se trata de tratar con amor y respeto a todas las criaturas, incluso a los seres animales. Y Bedrat Hashem, servir al Creador con un amor verdadero y atraer a la redención, al Mashiach, con dulzura y con bondad. Baruch Adonai Olam, amén, amén. Toda